Continuamos en Hoy por Hoy La Manchuela, vamos a hablar de actualidad. Voy a ubicarles a ustedes porque a quien tengo aquí enfrente de mí es al doctor José Luis Madrigal. Muy buenas, José Luis. Buenos días. Pero yo he adelantado antes que íbamos a hablar de macrogranjas, entonces la gente estará diciendo esto que es lo que se han equivocado, ¿no? No nos hemos equivocado. Y es que hoy vamos a hablar de varios temas. Ahora le preguntamos a José Luis, pero entre otros de la macrogranja a raíz de ese posible proyecto de ampliación de una granja que hay situada entre Motilla y Gabaldón. Vamos a intentar explicar un poquito qué consecuencias podría tener, hablando de salud, relacionándolo con la salud, que al final las tiene. Y es lo que importa. José Luis, hoy vamos a hablar de macrogranjas. Sí. ¿Por qué estás aquí hoy para hablar de este tema? Bueno, he visto que se ha despertado un interés generalizado debido a la situación comarcal que hay por aquí cerca. No quiero citar nombres, no quiero decir nada, simplemente vengo aquí a informar de manera objetiva e imparcial, ¿vale? La gente está preocupada, tiene sus motivos, y hay que ver todo con calma y con tranquilidad, porque efectivamente puede ser un problema de salud, pero no es un problema de salud nada que no tenga buenas soluciones, que también hay que buscarlas, ¿vale? También. Empezamos, si te parece, bueno, cuando hablamos de macrogranjas, hablamos de granjas de gran tamaño, con un gran número de animales que necesitan agua, alimentos, etcétera, que se sacan del entorno más cercano. Claro. Vamos a ver. Mira, vamos a empezar a definir lo que es un acuífero. Nosotros en el subsuelo de la tierra, está formado, hay extensiones por debajo del suelo de rocas que tienen dos propiedades, una que son porosas y otra que tienen grietas. Entonces ese es el marco ideal para que el agua se filtre a través de los poros y corra a través de las grietas. Esta agua que se filtra ahí se va depositando porque debajo de estas rocas hay otro yacimiento de material arcilloso que es impermeable al agua y por tanto se van formando auténticos lagos e incluso auténticos ríos subterráneos de este agua, que además tiene la propiedad de que es dulce y es potable. La masa de acuíferos en el mundo es aproximadamente el 40% de la masa de agua, ¿no? Y hay extensiones inmensas, como por ejemplo el acuífero del Guaraní, que cubre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, con millones de metros cúbicos y de kilómetros cuadrados, reservas de agua. Este es el principal abastecimiento del agua para el consumo humano, para el consumo, en definitiva, de la tierra, y al que hay que cuidar. Y lo tenemos debajo de la tierra. Recordad, poroso y con grietas. Que esas dos propiedades es muy importante. Dicho esto, ¿qué pasa con los acuíferos a nivel general? ¿Se pueden contaminar? Pues evidentemente, igual que es poroso y tiene grietas y se filtra el agua, se pueden filtrar otros productos. Y a día de hoy, ¿cuál es la principal fuente de contaminación de los acuíferos? Pues son las industrias petroquímicas, son los pesticidas, son las petroleras, etcétera. Todo aquello que suelta, digamos, sustancias químicas que se pueden ir filtrando lentamente con el paso del tiempo a través de esos poros y de esas grietas, y contaminar el agua del subsuelo, el agua del acuífero. Contaminarlo se tarda mucho y descontaminarlo se tarda mucho más. Claro, una vez que tenemos... Ese suele ser el problema. La palabra acuífero es una palabra compuesta de dos palabras, de dos sílabas que proceden del latín. Agua, que es agua, y fero, que significa yo llevo agua. Ese es el significado correcto de la palabra acuífero. Dicho esto, macrogranjas de cualquier tipo de animales. Concretamente por aquí creo que va a ser cerdos, borrinos, ¿no? Sí, lo que suele... ¿Qué conlleva una macrogranja? Pues evidentemente lleva un aumento del volumen de animales que tienen, igual que los seres humanos, sus necesidades. Esos animales crean unos productos de desecho. Crean orinas, crean heces, crean vómitos, crean restos de alimento, crean, en definitiva, todo esto va ligado a la proliferación de bacterias en ese medio, ¿no? También es importante saber que hoy día muchas macrogranjas utilizan para sus animales cantidades ingentes de antibióticos que les dan para que no enfermen, lo cual ayuda a contaminar y a crear resistencias en los microbios.
¿Qué pasa con esas deyecciones? ¿Qué pasa con esos, digamos, excrementos del animal? ¿Dónde van a parar? ¿Cómo se gestiona eso? Pues, ¿qué pasa en España? España, como siempre, tiene una legislación a ese respecto arcaica, ancestral, que no está adecuada a los tiempos modernos. Claro, es que yo estoy pensando en esto y se supone que si tú tienes un buen sistema de recogida de residuos dentro de tu empresa, como existen muchas, que parece que aquí demonizamos todo y hay empresas que tienen una cinta transportadora de residuos, que luego eso va y se incinera, etcétera, etcétera, no debería llegar a la tierra. Ni por tanto filtrarse al agua. Claro, no debería llegar a la tierra y por tanto, pero estás hablando de una utopía. Ah, vale. Estás hablando de una ya sabes utopía. Que soy un poco idealista, claro, yo sí. Estás hablando de hechos que no ocurren en la realidad. Que la realidad supera la ficción. Que tú vives en el mundo de la ficción y la realidad supera a la ficción. ¿Qué ocurre? Que normalmente todos estos desechos se van acumulando en balsas, en terrenos declives y no se procesan adecuadamente. Tarde o temprano, o se utilizan como abonos también. Pero ¿qué pasa? Que la agricultura tiene una saturación de abono. La planta, la agricultura, una vez que ha tomado el abono que necesita, ya no coge más. Uh-huh. ¿Qué pasa con ese abono? O con ese pretendido abono? Pues nada, que lentamente, a través de la porosidad de las rocas y de sus grietas, van depositándose y mezclándose junto con el agua del acuífero. ¿Y qué pasa con esto? Pues lo que pasa es que todos estos productos al final se convierten en lo que se llama nitratos y nitritos, que son productos altamente tóxicos y son productos que son sus concentraciones en el agua son indicativos de índice de contaminación. Uh-huh. Concretamente de los nitratos creo que son 50 miligramos por litro y de los nitritos, porque los nitratos se convierten en nitritos, son mucho más tóxicos, es 0,5 miligramos por litro. ¿Pero se acaba ahí la cuestión? No se acaba ahí la cuestión. Los nitritos al final empiezan a reaccionar y producen otros compuestos químicos que se llaman nitrosaminas. Si estos compuestos químicos en el agua que bebemos, procedente del acuífero contaminado, están en cantidades excesivamente altas, empezamos a padecer del sistema digestivo, empezamos a padecer enfermedades cardíacas y empezamos a padecer enfermedades neurológicas. Esto me suena a mí hablando de ficción. Hemos visto alguna película de esto. Además, yo no hace mucho de la contaminación del agua. Y es que esto puede ser una realidad más pronto que tarde si seguimos a este ritmo, claro. ¿no? Y no he hablado de la palabra fatídica. Las nitrosaminas están íntimamente relacionadas con la génesis de diferentes tipos de tumores, de cánceres. Bueno. De todo esto que se deduce que, como siempre, la población más afectada siempre son los más débiles, los niños y los ancianos. ¿Cuándo se hace una mala gestión? Cuidado, no estoy diciendo que se vaya a hacer una mala gestión o no. Simplemente si se hace una mala gestión de estos productos. Eso estoy hablando de los que se cuelan al suelo. No estoy hablando de los que se quedan encima del suelo, porque claro, moscas, mosquitos, roedores, ratas, etcétera, 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 malos olores, etcétera, que también contribuyen a mitigar la salud del ser humano. Porque son fuentes de contagio de distintos tipos de microbios, de distintos tipos de virus, que nos pueden afectar si no se hace una buena gestión de esos residuos. Efectivamente. La gestión de los residuos es fundamental, en eso no se está avanzando demasiado, por lo que vemos, o la legislación es laxa, y en este caso es verdad que las macrogranjas son las que quizá peores consecuencias tienen, por eso también esa movilización social para que no se instalen. Claro, yo entiendo un poquito a la gente que esté preocupada y que se movilice en ese sentido, porque la gente lo que quiere son garantías y seguridad de que su salud va a quedar salvaguardada, y es que así debe ser. En ese sentido, tanto las corporaciones locales como las administraciones superiores y por supuesto el público, la gente en general e incluso la persona que vaya a poner el negocio deben ser todos cautos, deben ser todos colaboradores en el sentido de llegar a un acuerdo lo mejor posible para que ninguna parte salga perjudicada. Yo de legislación no entiendo mucho, pero sí sé una cosa, la salud del ser humano debe privar por encima de cualquier interés privado, económico, político, social
y religioso. Porque mi salud es mi salud y yo es que me quiero muchísimo. Y luego como dicen por aquí, me quiero muchísimo. Y luego nos encontramos con una problemática que también suele ser habitual, que es la cercanía a los núcleos urbanos, como si en Castilla-La Mancha no tuviésemos territorio. Claro, es que ahora mismo tú fíjate que te plantan aquí a la salida del pueblo, no voy a leer una macrogranja, sino una actividad que sea nociva, insalubre o peligrosa. Que este panfleto data de los años 60, la legislación que hay al respecto. Yo lo que no entiendo, porque yo sí conozco otros casos que tampoco se puede demonizar a todas las empresas de ganadería que exigen un mínimo de 10 kilómetros de un núcleo urbano, que llevan unos controles sanitarios muy, 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 muy intensivos y muy centrados también en los residuos y tal. Pero parece que en el tema, hablo por ejemplo del tema avícola, ¿no? Pero parece que en el tema cerdos hemos levantado un poco la mano. Económicamente hay más interés, no sabemos muy bien, porque aquí es donde nos estamos encontrando los problemas más gordos. Claro, ten en cuenta que en volumen un cerdo equivale a 40 gallinas. Claro, que no es lo mismo, es que... Y claro, y digamos, sus necesidades son muchísimo más enormes que las gallinas y por tanto el posible perjuicio que puedan ocasionar está aumentado, José Luis, hablabas de que existen soluciones, que igual es donde tenemos que poner también el foco, porque a veces nos paramos en no queremos esto, pero bueno, hay veces que se pueden cambiar la forma de hacer las cosas, porque obviamente la ganadería es necesaria la producción de... Es que si no nos morimos de hambre. Es que es necesario, claro, o sea, vamos a... el tema está en encontrar el equilibrio entre hacerlo bien, que sea salubre... Mira, en ese sentido yo casi copiaría no la conozco en profundidad, pero casi copiaría la legislación de los países del norte de Europa, como por ejemplo Dinamarca, donde tiene una legislación estricta y severa a ese respecto, y hay macrogranjas. Hay menos, porque se van disminuyendo por las imposiciones legales que les ponen, y por la escasez de terreno que tienen allí respecto al nuestro. Pues hombre, vamos a legislar una cierta distancia de seguridad respecto a un núcleo urbano, legislar en unas ciertas condiciones del terreno donde se garantice que no se pueda filtrar, legislar un procesamiento de los desechos correcto, aunque sea hacer una inversión más grande económicamente, y que las administraciones apoyen al ganadero ayudándole a que haga esa inversión. Creo que todos podríamos llegar a un acuerdo, pero vuelvo a repetir, la salud del individuo debe estar por encima de cualquier interés privativo. Además es que es un poco contradictorio que estamos intentando hacer políticas cada vez más de sostenibilidad, y es verdad que así también se ve desde las administraciones, pero chocan con estas situaciones, y los ayuntamientos, que ya hemos visto en algún caso, hemos hablado con varios de la comarca, los ayuntamientos se ven en tesituras en las que no tienen tampoco poder de decisión, porque al final son administraciones más pequeñas. Claro. Las corporaciones locales deben desempeñar su papel de la forma lo mejor posible y colaborar en lo máximo posible, pero ellos no tienen la última palabra. Está medio ambiente por medio, está una legislación de rango superior, y eso es lo que hay que adecuar a los tiempos modernos. No al ayuntamiento de Motilla, por ejemplo, sino a la legislación de Castilla-La Mancha. Efectivamente, Castilla-La Mancha, o incluso a nivel nacional, para no vernos con este problema. Claro. Vamos terminando, José Luis. Sí que podemos concluir que una mala gestión de residuos de granjas industriales de gran tamaño es nociva, o puede ser nociva para nuestra salud. Sí, puede traer consecuencias catastróficas para la población. Sí, eso es así. Sí. Tanto a corto plazo en infecciones agudas, como a largo plazo como complicaciones del tipo que es un nombrante de aumentos de incidencia de distintos tipos de tumores. Eso es así, eso es una realidad, es una evidencia científica. Las nitrosaminas es al cáncer como el tabaco también al cáncer de pulmón, por decirlo de alguna forma. Claro. Pues poco más que añadir. Yo creo que lo que a nosotros nos concierne queda claro. Estaremos muy pendientes también de los casos concretos que tenemos en nuestra comarca, que son varios, y
En ese sentido, la población en general lo que tiene que hacer es colaborar. Creo que hay por ahí plataformas que están viendo la posibilidad, que se están movilizando, y lo que hay que hacer es movilizarse en la forma correcta y protestar y llevar razonamientos correctos. Tampoco se trata de entrar como un elefante en una cacharrería, ¿no? Hay que ir con el conocimiento y con argumentos sólidos, efectivamente, y como siempre, respetando las formas, ¿no? Y ya está. Y ya está. Pues muchísimas gracias por esta charla que hemos tenido, por contarnos estas cosas que es verdad que son de interés general.